era muy difícil separar la lectura del texto de tu presencia performática, al punto que sentía por momentos que eras tú quien estaba hablando, muy divertido. Bueno, como decías, el texto es pues agudo y pulsante sobre un tema que a veces suele ser pues espinoso en general, pero poco debatido, y es pues, si es realmente necesario masificar la actividad cultural. Y creo que, por ejemplo, en el ámbito público en América Latina, por mucho tiempo se dijo que había que llevar el arte a la gente, o llevar la cultura a la gente, y pues recientemente se ha dicho que la gente tiene arte y tiene cultura en su propia práctica, lo que debe generarse es un intercambio entre esas diferentes concepciones que hacen parte del bagaje de unos y otros, pero se comparten un diferente tipo de experiencia cultural, geográfica y social. Este texto me interesa mucho porque, digamos, amplía algunos enfoques que se han dado previamente sobre la problemática de cómo comprender el museo y su relación con lo que se supone que es su misión, es decir, su colección y la narración que le da coherencia. Siempre me ha interesado muchísimo la manera como uno logra tener como espectador la idea o la experiencia de una determinada narrativa que le da coherencia a lo que el museo posee, y que, como ha dicho Douglas Prince siguiendo a Foucault, implica que cuando se revela la ficción que le da coherencia a cualquier tipo de museo, el museo se convierte en un conjunto de baratijas, un conjunto de objetos que no tendría ninguna capacidad de generar un tipo de reflexión. Pero para hacerse chico, el museo pues es, digamos, un espacio que él dice que debe retarse a buscar ese lugar o esa marca de diferencia con lo que sería el entretenimiento. Él pues plantea que es básicamente en la generación de ideas, en la generación de reflexiones y pensamientos, en donde podría situarse esa distancia o esa diferenciación entre entretener y, digamos, poner en escena pública las prácticas artísticas y culturales. Pensé mucho al escuchar el texto, el contexto específico de Colombia y en general también América Latina, en donde los museos de arte moderno pues han sido también, digamos, instaurados a partir de la estructura lógica del Museo de Arte Moderno de Nueva York, y era muy sintomático pensar en cómo, cuando se funda el Museo de Arte Moderno de Nueva York, acababa de pasar la caída de la bolsa en el Caracas del año 29, y sin embargo el museo se funda con importantes donaciones y se plantea como un escenario exclusivo para acercarse al arte moderno. Sin embargo, las concepciones culturales sobre las cuales se estructura ese Museo de Arte Moderno de Nueva York eran ya, en cierta medida, un relato del pasado. Eran una narración de cómo se había asimilado, se había apropiado una cierta forma de hacer arte de la edad anterior. Y en ese sentido, entonces, ese museo se piensa como un espacio cerrado a sí mismo, que se estructura en una aproximación, como decía antes, exclusiva a la actividad del arte. Y por eso, cuando es emulado su modelo en el mundo entero, sobre todo en América Latina, pues comienza a ocurrir un fenómeno curioso, y es que este museo queda sin público. Lo que es peculiar en los museos de arte moderno en Colombia es la dificultad para tener espectadores, que es muy diferente a la magnanimidad que hay en el caso del Museo de Nueva York. Y parecería ser que ese ejercicio de armar una lógica de aproximación pues que tuvo que ver con esa figura exclusiva, pues termina básicamente generando la idea pues, de que ese club exclusivo pues tiene 10 miembros, no tiene la posibilidad de acceder a este ejercicio masivo. Sin embargo, eso implica que el síntoma que presenta el texto no esté presente en el contexto colombiano. Y en ese sentido, me parece muy interesante una experiencia reciente que hubo en el Museo de Antioquia en Medellín, que fue la exposición Antioquias, una exposición súper polémica, porque lo que básicamente hizo fue tomar en cuenta un relato que parecía sagrado, que parecía tallado en piedra, que era la historia de Antioquia, y plantearlo como una historia plural, de forma que se llamaba Antioquias, y hacía alusión a contradicciones, a discusiones y debates que han cruzado siempre en la forma de narrar ese conjunto de hechos que dan forma a la cultura antioqueña. Y de hecho, el Museo de Antioquia tenía una obra instalada en fachada que le agregaba una H a la palabra Antioquia y generaba una enorme cantidad de aproximaciones equívocas tanto al nombre del departamento como al museo. De hecho, la gente del metro decía,
atreverse a poner en problemas, a poner una pregunta, digamos, con mayúscula y con demarcación en el mismo acceso al museo. Creo que una muestra de ese orden es interesante de revisar, porque precisamente lo que hizo fue introducir el debate y la polémica en el seno mismo del ejercicio curatorial, y era legible en la heterogeneidad de acercamientos al campo de trabajo en el mismo recorrido. Porque había inclusive arte contemporáneo ubicándose en el guión curatorial para, digamos, problematizar aún más esa narración del pasado. Quisiera entonces, cuando mirar si alguien tiene una pregunta para el señor Ginger, para hacérsela llegar por teléfono. Un breve comentario que quisiera hacer. Yo me quedé como con tres imágenes en la cabeza mientras leía esto. Una era mi propio rol de ventríloco en esta situación. Otro es esa historia con la que empieza ser su charla, hablando de este crítico que se convierte en un cantante muy popular, tiene fama y dinero, algo que un crítico de arte generalmente no tiene, y podría así vivir una vida cotidiana sin vergüenza, casi que así lo frasea él. Y me quedé pensando también en la cosa del ventríloco. Hay una historia muy linda de Edgar Berger, que es el papá de los ventrílocos en los Estados Unidos. Fue a ver a un ventríloco más joven a hacer un espectáculo, y el ventríloco joven se acerca muy emocionado a ver qué piensa el maestro Berger. Y Berger le dice: tu número estuvo muy bien, pero la verdad es que pareces un ventríloco deshonesto, porque no moviste los labios en ningún momento del performance. Entonces me pregunto hasta qué punto una de las cosas que está insistiendo Serge en esta charla tiene que ver con mover los labios, con mostrar el truco, con mostrar esas estrategias discursivas que los museos están utilizando para contextualizar, para enmarcar, para mediar entre la obra y la audiencia. Esta tarde tenemos entonces a Joao Fernández, que es subdirector del Reina Sofía en Madrid, y anteriormente era el director de la Fundación Serralves en Oporto, en Portugal, que para mí sigue siendo uno de los museos más interesantes a nivel internacional. Y también en la Fundación Serralves tienen una colección de arte contemporáneo extraordinaria, y también pues me gustaría que Joao no solamente hablara de Reina Sofía, sino también un poquito de su experiencia en Serralves. Después tenemos a Ana Piedad Jaramillo, que es la directora del Museo de Antioquia, que hace unos minutos Jaime Cerón precisamente hacía un comentario de una exposición que creo que fue muy importante el año pasado, que se llamaba Antioquias. Entonces creo que es un momento también importante para poder hablar de cómo se visibiliza y se problematiza una colección. Después tenemos a José Luis Blondet, que ya los que estuvieron en la charla anterior lo pudieron escuchar, su labor de ventríloco. José Luis es curador del LACMA en Los Ángeles, y anteriormente también estuvo trabajando de director del Centro de Arte Contemporáneo en Boston, y también trabajó, creo que para mí esa parte de su historia laboral es muy importante, en la DIA Foundation, donde trabajó en la parte de programas públicos y educación, que creo que en este momento personalmente es uno de los aspectos que me parecen más importantes en las instituciones públicas: cómo se genera una relación con el espectador, con las diferentes audiencias, y cómo se crean como comunidades. Y a mi lado tengo a Julieta González, que es curadora en jefe del Museo Tamayo en la Ciudad de México, pero que también está colaborando, asesorando la colección del Museo del Bronx de Nueva York. Julieta tiene una larga experiencia como curadora. Estamos desarrollando ahorita con una artista de Los Ángeles que se llama Liz Glenn, y yo me acerqué a hablar con Liz para comisionar un proyecto sobre la colección de arte egipcio del museo, que es la colección menos visitada, quizás una de las colecciones menos importantes, una colección bastante menor. Y Liz en su trabajo ha desarrollado muchísimo interés en la arqueología y en la historia antigua, y el valor y cómo se traspasa el valor de un objeto a otro. El proyecto fue cambiando, afortunadamente, porque creo que uno de los objetivos era escuchar la necesidad del artista con respecto a la propuesta, y se convirtió en un ciclo de 5 performances. Cada performance basado en investigación sobre la colección del museo y enfocándose en 5 aspectos de la monumentalidad. Entonces el proyecto se llama
Delusions of Grandeur. Y son 5 performances que están sucediendo a lo largo del año, que se enfocaron en Rodin, en Calder, en Richard Serra, en Tony Smith y en una escultura de Michael Heiser. No quiero como caer en la anécdota de la cosa, pero por ejemplo un aspecto que fue muy interesante, cuando el museo inauguró su sede, le comisionó a Alexander Calder una escultura que es una fuente que todavía no funciona, hace ya 50 años. Hay muchísimos problemas y todo está documentado a través de las estructuras burocráticas del museo. Están todas las cartas entre Calder y la galería, entre la galería y el museo, entre la gente que dio el dinero para... Entonces el performance, una historia más con respecto a la escultura, pese a lo que uno se imagina, Calder sabía muy poco de estructuras de ingeniería. Entonces la estructura es muy frágil. La mudaron 6 veces de lugar y el viento la afectaba, la luz la afectaba. El museo la intentó sacarla de la colección y venderla y no hubo comprador. Entonces finalmente decidieron repararla y ahora es como la imagen del museo para la celebración del aniversario. Y el proyecto que se hizo con Liz fue muy interesante porque estuvimos investigando el archivo del museo y finalmente lo que ella propuso fue que diferentes empleados del museo de diferentes departamentos actuaran las partes de este diálogo de locos. Entonces el jefe de seguridad del museo era el galerista, uno de los diseñadores gráficos era el curador, el director de música clásica que hace los programas de música los domingos leía las cartas de Calder. Eso fue básicamente un reenactment, una reinterpretación del archivo junto con un ballet mudo, un ballet con bailarines reproduciendo las formas de la escultura y moviéndose a través del espacio según la historia iba contando. Un proyecto que suena bastante benigno de alguna manera y que fue extremadamente complicado de producir porque el museo y la rigidez con la que mira los archivos trató de sabotear en cada instancia la realización de ese proyecto. Entonces hubo que negociar con la Fundación Calder. Y les cuento toda esta historia porque algo me parece fundamental de este ciclo de performances con este artista es que además de que está mostrando otros aspectos de la colección, está desarrollando ideas sobre lo que es el monumento en el espacio público del museo, cómo el museo ha ido tramando esa historia. Es un proyecto que ha enseñado mucho al museo como institución. Es un proyecto que nos ha obligado a ser flexibles de una manera en que no sabíamos cómo hacerlo. Uno de los proyectos incluía realizar moldes directos de las esculturas de Rodin que tenemos. Fue muy difícil de producir, pero fue posible, no le pasó nada a las estructuras. ¿Cómo se llama? El estate de Rodin, súper complacido. Entonces, creo que también me parece importante que este trabajo de los artistas no necesariamente es una voz crítica, la manera de crítica institucional, señalando los muchos problemas de una colección enciclopédica, sino también exigiendo una manera distinta de pensar la colección como un problema. Ahora quisiera pasar a darle la palabra a Ana Piedad, porque creo que el Museo de Antioquia también tiene diferentes colecciones y creo que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los museos más interesantes del país porque ha generado una serie de exposiciones que hablan de lo que está sucediendo en Colombia a nivel político, a nivel social, a nivel económico y ha generado proyectos que han sido muy polémicos también, que han intentado visibilizar, dar una visibilidad a la colección, pero a partir de lecturas muy particulares. De hecho, Jaime Cerón, como decía hace un momento, había evocado uno de estos proyectos. Entonces, me gustaría que nos comentaran. Bueno, gracias, María. Primero quería aclarar que el Museo de Antioquia no es un museo público, sino que es un museo privado, sin ánimo de lucro, que es muy viejo, no es tan joven como el tuyo, pero no tiene tantos curadores. Es un museo que tiene 132 años y es el museo más viejo de Antioquia, yo creo que es el segundo museo más viejo del país. Tiene más o menos una colección de casi 5.000 obras y el esfuerzo que estamos haciendo en el último tiempo es precisamente empezar a visibilizar la colección. Para poderla visibilizar tenemos que empezar a conocerla y ha sido una cosa muy grande
trabajando en esa parte de cómo visibilizar la colección y cómo conectarla con otras cosas. Pero antes antes de pasar, que voy a pasar a lo que nos hablaba María Inés, quería contarles un poco también cómo está conformado el museo y cómo el museo, digamos, cómo se relaciona el museo con las comunidades. El museo tiene una parte que yo creo que es muy importante y que lo hace en este momento pues diferente, y es que una de las conformaciones del museo es el trabajo que tiene con la comunidad. Nosotros tenemos una parte que es museo y territorios, que tiene como dos pilares muy grandes, y es museo itinerantes y museo más comunidad. Cuando uno dice museo itinerante, no es que el museo va con una exposición a los distintos municipios y ya. Inclusive la exposición, cuando hablamos, la exposición puede ser un pretexto. Lo que nosotros desarrollamos con la comunidad es un trabajo, es la comunidad la que desarrolla el trabajo. Nosotros vamos como mediadores y al final es la comunidad quien identifica sus valores, su propio patrimonio, ¿cierto? Esa memoria, y al final son ellos los que terminan haciendo la exposición de sus diferentes cosas, y yo creo que eso nos ha hecho que tengamos presencia y una comunicación muy diferente con las comunidades. Esa parte, bueno, en este momento estamos inclusive con la Pinacoteca de Sao Paulo. Hoy precisamente estamos haciendo una exposición de nuestros trabajos, de lo último que hemos hecho en los últimos 4 años en el Museo de Antioquia con las comunidades, porque ellos van a empezar a hacer un trabajo similar con las comunidades. Eso nos ha enriquecido mucho, porque es la manera como nosotros vamos cogiendo ese otro patrimonio, ¿no? Que no eran estos discursos hegemónicos, sino también enriquecer con las oralidades, con otros patrimonios, digamos, con esos que resulta de las mismas comunidades, y que sabemos que eso tendría que hacer parte de otra manera también de nuestras colecciones. También hemos hecho un trabajo muy importante a nivel internacional para conectarnos Medellín con el arte, con lo que está pasando, digamos, en otras partes del mundo, pero que se haga el trabajo en el contexto local. María Inés tuvo la oportunidad de estar en el primer encuentro en el MD7, en donde se potenciaron los lugares de hospitalidad, y en el MD11, el encuentro de Medellín del 2011, fue enseñar y aprender lugares de conocimiento en el arte. Los artistas internacionales, tuvimos 25 países y más de 100 artistas. Los artistas iban, hacían el trabajo durante 3 semanas o un mes, trabajaban en el contexto local con los artistas locales, y luego las exposiciones se hacían no solo en el Museo de Antioquia, sino en el Museo de Arte Moderno, en los otros espacios anfitriones como Casa Tres Patios o Taller 7, en el Museo de Arte Moderno, ya les dije, y en el Centro Moravia, y también en algunas partes del espacio público, digamos, como para empezar a conectar a la comunidad, y entonces pues enseñar y aprender. Todos nos conectábamos, ellos, los artistas, aprendían del contexto local, y los artistas locales aprendían de estos artistas internacionales. Ahora estamos empezando a pensar en el MD15, que vamos a tratar todavía de involucrar muchísimo más a toda la comunidad y al país en esta experiencia. Pero quería hablarles pues de los esfuerzos que estamos haciendo ahora con la colección. Precisamente, como sabemos que después de conocer la colección, la manera de activar la colección es precisamente ponerla a conversar y a que genere reflexión, a que genere debate un poco. Entonces, las últimas exposiciones, yo llevo en el museo 2 años y medio, y digamos que las últimas exposiciones que hemos hecho es precisamente en ese sentido. Abrimos una sala, después de estar cerrada mucho tiempo, de arte precolombino. La sala no queríamos mostrarla de la misma manera, porque pues, hay otros museos que tienen una colección muy rica de arte precolombino, y nosotros queríamos ponerla a dialogar un poco con lo que sigue pasando con la cerámica,
la sala se llama de diálogos interculturales y la exposición El barro tiene voz. Entonces está conversando lo prehispánico con lo que se, digamos, con la cerámica de Ráquira, la Chamba, el Carmen de Víbora, que son otras regiones de Colombia donde se sigue trabajando el barro, y con artistas contemporáneos. Entonces eso es un diálogo muy interesante pues, en la sala, porque tiene otro contexto diferente. Esa fue una, digamos, como el primer ensayo ya de hacer estos diálogos. Después tuvimos una exposición, aquí tengo, que acaba de salir, el libro se llama Máquinas de Vida. En Máquinas de Vida se hizo por motivo del mes de la no violencia en Medellín. Entonces nos pidieron al Museo de Antioquia cómo nos queríamos unir a esto. Nosotros vimos como un eje muy importante, era la mujer y cómo se ha visto todo esto de género en las colecciones permanentes del museo, y lo pusimos a dialogar con otros artistas contemporáneos que miraron un poco la colección. Entonces artistas como Silvia Posada, que muchos conocen, una obra en la que, por ejemplo, se ponían, digamos, en la sala donde están los próceres, y donde vemos que las mujeres, por ejemplo, cuando aparecen las mujeres en esas épocas no tenían nombre, ¿no? Sino que es mujer con collar, con abanico, los hombres todos tenían nombre. Entonces, Silvia Posada hace mente dentro de esa serie unos cuadros muy tradicionales así de mujeres golpeadas. Entonces la gente llega y empieza a ver toda una serie, cuando de pronto ve la primera y sigue, pero ya cuando ve la segunda se detiene a ver qué es lo que está pasando en la colección. Empezamos digamos, como a dialogar un poco en ese sentido, y también invitamos a colectivos y personas que estaban trabajando. Hicimos en una sala grafiteros, unos grafiteros de Medellín que estaban trabajando por la no violencia, y otras personas que trabajaban con software libre de músicas. Entonces es una sala en la que la gente iba a intercambiar música. Bueno, todo este proyecto, en este proyecto fue muy importante la colección del museo, que vamos a sacar, como ya la estábamos conociendo, que es uno de los primeros pasos que empezamos a hacer. Entonces empezamos como a ver qué podíamos sacar, cómo podía dialogar la colección. Y la exposición, digamos, lo que les hablaba Jaime Cerón, es precisamente una exposición que tuvimos en la plataforma Antioquia. Está pues en su bicentenario. En agosto estaba conmemorando el bicentenario, y nosotros quisimos hacer una plataforma que se llamaba Antioquias, para tratar de mostrar más la diversidad de Antioquia más que la identidad, y planteamos una serie de exposiciones. La primera fue esta, Antioquias, diversidad de imaginarios de identidad, en donde pusimos la colección a dialogar con otros, con 26 artistas contemporáneos, a los cuales les pusimos a releer también esa historia de los 200 años de Antioquia. Entonces, lógicamente, por ejemplo, hay una obra, la obra de Fernando Arias, que causó alguna polémica, puso en la fachada del museo Antioquia con H, en letras grandes arriba. Entonces eso, bueno, causó alguna molestia para muchas personas, porque la H, que es muda, empezó a sonar. Bueno, esta historia sí es una anécdota que resulta un poco graciosa, pero también nos lleva a reflexionar sobre un tema ya de fondo que tiene que ver sobre esa función social que cumple el museo a través de sus colecciones, y cómo esas colecciones terminan pues también siendo representaciones y formas de crear identidades culturales en un país. Entonces el caso del Museo de Bellas Artes de Caracas es bien único, en el sentido de que es un museo que nace prácticamente por accidente. Se organiza a finales de 1883, se hace una feria que emulaba estas grandes exposiciones
otro país, o en Europa o Estados Unidos. Y pues en esa suerte de exposición mundial se presentan desde productos agrícolas, maquinaria, hasta los cálculos renales de Simón Bolívar y otras curiosidades. La embajada belga envía una serie de cuadros muy mediocres para exhibirlos en esta exposición, y al finalizar la exposición nunca los reclaman. Como no lograron devolverlo, pues un señor muy iluminado, no recuerdo ahora quién fue, decidió que ¿por qué no hacemos un museo? Ya que ahora tenemos unas obras. Y así comienza la accidentada historia del Museo de Bellas Artes, que, bueno, para hacerla más corta, pasó por fases sucesivas hasta que se constituye realmente en un edificio, un museo con un edificio y una sede, ya en el siglo XX, y luego pasa por también distintas políticas de adquisición. Por ejemplo, el Ministerio de Educación compraba las obras durante los años 40 hasta principios de los 50, y ahí entraron algunas de las piezas que formaban parte de la colección de arte medieval y moderno, y el arte egipcio, que fue una desincorporación del Met, pero también algunas piezas de dudosa atribución que estaban en esa colección de arte medieval y moderno. Un greco falso, el de la Virgen de la Leche, que también era. Entonces, ¿cómo era que un país que se está modernizando y decide hacer un museo decimonónico, un museo con una vocación universal? Y si bien a partir del momento en que empezaba a generarse esta riqueza petrolera, sí tuvo las posibilidades, como la tuvo el LACMA, que tiene 50 años y se convirtió en un museo que coleccionó todo este tipo de artefactos, pues no había una visión nacional también que permitiera esa creación o constitución de ese museo. Entonces siempre fue todo como por accidente, hasta que llega Miguel Arroyo, que en realidad es la persona que tiene una visión, le da una forma más racional a esta colección. Comienza a coleccionar papel, por ejemplo, y compra grabados de Moreno, compra grabados de Goya, etcétera, porque sabe que esas son las posibilidades que tiene para ese museo. Luego ya saben la triste historia de los museos venezolanos, que ya hoy día, pues el director actual del Museo de Bellas Artes tuvo la brillante idea de presentar esa cosa itinerante del Tutankamón, que es como una especie de espectáculo en el Museo de Bellas Artes, porque teníamos la colección egipcia. Y bueno, pero más allá de esa anécdota a la que volveremos, porque sí me gustaría que José Luis añadiera algo. Sí quería también hablar de cómo se trabaja con este tipo de colección tan limitada o tan accidentada esa formación, y yo creo que justamente esos accidentes dentro de su formación constituyen una suerte de capital para uno repensar cómo se forma una colección y también exhibir ese proceso. Yo nunca logré hacerlo, bueno, nunca creo que me iban a dejar hacer esa exposición, pero quería hacer una muestra que se llamara Copias, falsos y atribuidos, justamente pensando en ese tipo de obras que entraron a la colección de esa manera tan arbitraria. Pero también era una manera de dar a conocer al público por qué se forman las colecciones, qué sentido tienen y cómo ese proceso va generando una identidad cultural que ya nace del mismo proceso de la colección, de su constitución y de esos objetos y de las narrativas que ellos también pueden generar. Y luego otra manera de trabajar pues sí era esta, como la que menciona José Luis en el LACMA, pero que en el caso de un museo con colecciones más limitadas se hacía como más pertinente también, en esto de invitar a artistas a trabajar con las colecciones. Yo en una exposición invité a Javier Telles a intervenir la sala de cerámica china del museo. Hizo un trabajo muy bonito porque eran colecciones privadas que fueron donadas al museo, muy subjetivas, de personas que tenían unos gustos muy particulares. Entonces él trajo las colecciones de un coleccionista de los chinos de Nueva
takeout, pero luego se fue especializando. Esa era la manera como incorporar, y era una visión justamente de un artista que se puede tomar unas licencias que probablemente a veces un curador no puede hacer porque tiene que tener un rigor académico, histórico, pero a veces sí hay que también comunicarle al público cómo se constituye una colección personal y cómo esa colección personal luego transita hacia el museo. Y Javier hizo un video muy interesante con Harley, que era el coleccionista, donde le va preguntando cómo a través de esta práctica de coleccionismo que empezó con unos menús que entraron por debajo de su puerta en Nueva York, cómo se fue especializando, cómo creó taxonomías para su colección, cómo buscaba los objetos, etc. Entonces creo que en ese sentido también tenía un aporte bastante educativo en ese sentido, si bien era una obra de un artista. El otro caso del cual me gustaría hablar, para no alargar esto tanto tampoco y dejar espacio para las preguntas, es el Museo del Bronx, que es otro museo en el que trabajo actualmente. En Bellas Artes no trabajo desde el año 2003. Y es muy interesante porque es un museo que tiene una colección bastante irregular, pero que se ha ido formalizando un poco y sistematizando desde mediados de los 90, pero empezó en realidad como un museo que no tenía pretensiones de tener colección, pero fue recibiendo donaciones de obras bastante menores y de artistas bastante menores que, sin embargo, el museo decidió a partir de estas donaciones entonces empezar a justamente construir narrativas que tenían que ver con la misión del museo, que era una misión que en los años 90, por ejemplo, se reafirmaba, pero en los 70, cuando el museo empieza a funcionar, era de dar visibilidad a minorías, como los artistas afroamericanos, artistas de origen latinoamericano o latino, y artistas de origen asiático en una ciudad como Nueva York, donde las grandes instituciones, por lo general, no daban cabida a este tipo de producción artística y cultural. Y luego el Bronx también tiene unas características muy particulares porque fue una zona de Nueva York que, si bien en un momento del siglo XX fue una zona muy rica, donde vivió gente con mucho dinero y con un desarrollo arquitectónico importante, en los años 60 y 70, por la especulación inmobiliaria, cayó en una dinámica de destrucción total, tanto que en los 70 parecía una zona de guerra, con edificios incendiados, etc. Entonces la narrativa urbana, luego este tipo de abandono urbano de estas edificaciones, se convirtió como una especie de lienzo para artistas que hacían graffiti. Por lo tanto, forma parte de una de las narrativas urbanas coleccionadas por el Bronx. Entonces es interesante cómo ahora la colección desde hace 15 años se ha vuelto más específica y trata de reafirmar estas identidades, pero también sobre todo esa narrativa urbana y social como manera de dar cohesión a una comunidad. En ese sentido me parece que es bastante exitoso porque ya no se plantea una misión enciclopédica ni de tener lo que tienen los grandes museos, sino más bien de generar a partir de una mirada muy local, no sé, una serie de lecturas que justamente reafirman una identidad y dan un carácter positivo a un lugar que en realidad estuvo muy estigmatizado por este proceso de descomposición urbana que tuvo. O sea, hay artistas, por ejemplo, como Martin Wong, que habla de estos procesos, pero más bien en el Lower East Side, que estaban aconteciendo más o menos en el mismo momento, y cómo el museo se ha dedicado a coleccionar su trabajo. Hoy en día, el mercado que no debería decir nefasto, pero porque estamos en una feria, ha convertido las obras de Martin Wong en objetos extremadamente caros, pero el museo tuvo la visión justamente de coleccionarlo cuando era un momento en que se sentía que hablaba sobre el problema específico que quería el museo abordar a través de sus colecciones. Asimismo ha pasado con obras como de Tim Rollins. Tim Rollins siempre trabaja en colaboración con Kids of Survival, un grupo de niños y de adolescentes que involucró en toda esta actividad de hacer arte, creando
piezas que también hoy en día tienen un valor de mercado bastante alto, pero también hay el compromiso, por ejemplo, de este artista constantemente con el museo, y él es un artista del Bronx. Entonces era ver cómo justamente es muy interesante, porque es un proceso a la inversa, ¿no? Que como el museo también ha legitimado esas prácticas a través de asumir su condición marginal dentro de la ciudad de Nueva York y realmente darle valor a eso. No sé si da tiempo que hable un poco de tamaño, pero si no, pues lo podemos dejar. Le doy la palabra a un poco. Un comentario breve que añadir a la historia del Museo de Bellas Artes. Un trauma histórico para el Museo de Bellas Artes fue que el museo tenía una sede construida por Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto más importante, un impacto internacional bastante sólido. Cuando decidimos expandir la sede del Museo de Bellas Artes, la primera sede del museo era un edificio neoclásico, convencional, muy amable, pero un edificio tradicionalmente neoclásico. Es cierto que iba a ser casa para uno de nuestros presidentes dictadores. Pero luego, cuando se decide ampliar el Museo de Bellas Artes con esta vocación universal y enciclopédica, se hace un museo brutalista, se hace un edificio brutalista con unos avances de ingeniería asombrosos, pero por políticas de Estado se cambia el uso del primer edificio. Entonces, para mí lo que es interesante es que este primer edificio, que era la Galería de Arte Nacional, el Museo de Bellas Artes, se convierte en la Galería de Arte Nacional. Y la ampliación de esa vocación universal es truncada, es cortada, es amputada. Lo que iba a ser una expansión se convierte en la única sede del museo. Entonces, esa historia de alguna manera refleja esa tensión entre lo nacional y lo universal y la constitución del museo. Hay además una colección que juega un papel muy importante dentro de todo esto, porque ese nuevo edificio se construye para albergar la colección más grande que había en el mundo de Morandi, listado en Caracas. Y la familia Plaza, que tenía dicha colección, decide dársela al museo. Es el momento en que ya el museo llega a este punto de que ya está pues contando con un mecenazgo y con un patronazgo de gente que estaba dispuesta a donar su patrimonio al museo, como la familia Vallenilla, que tenía la colección de arte cubista. Entonces se empieza a construir esta sede, y eso surge todo este conflicto de la creación de la Galería de Arte Nacional, que también resultó en el despojo de toda la colección de arte venezolano de Bellas Artes, que formó parte del acervo entonces inicial de la Galería de Arte Nacional. Y se inaugura el edificio a la carrera, y esa noche llovió, me parece que casi se inunda, y los Plaza deciden retirar la donación, con lo cual se perdió la donación. Se dividieron los museos, pero fue una colección la que estuvo al centro de todo eso. Bueno, creo que es interesante ver cómo la forma en que se originan los museos también refleja una idea de Estado, una idea de país, y en qué lugar la cultura se ubica y qué importancia se le da a la cultura. Quisiera pasar como a una pregunta muchísimo más formal, que tiene que ver con la forma en que se adquieren las obras en los diferentes museos, porque creo que eso es algo que Piedad evocaba hace un rato y ustedes también evocaban un poco. Creo que adolecemos en muchos museos en Latinoamérica y en el mundo como de una estructura específica, como de unos protocolos específicos, de una idea de colección a largo plazo. Entonces me gustaría que Joao nos contara un poco cuál es la manera, de qué forma el Reina Sofía adquiere las obras para la colección, y cómo estas obras que se van adquiriendo a través de los años entran a formar parte de una lectura específica que el museo ha decidido. Bueno, el Reina, cuando en la construcción de su colección, el Reina busca construir, se discute, se distingue dentro
del museo, servir información desde todos los curadores que están en el museo, se trabajan en exposiciones, en colección, traen esa información. Y esa información es discutida para construir de verdad una mirada sobre un contexto de producción artística a partir de una constelación de obras de arte. De su relación con la sociedad de su tiempo y con la sociedad de nuestro tiempo. Después hay un proceso administrativo donde la colección pasa por las sugestiones del museo, son legitimadas por el consejo de consultación, a donde están personas del contexto artístico español del patronato, pasa después por el patronato precisamente, y después se introduce la obra en la colección. Y eso genera diferentes procesos de discusión interna también dentro del museo. Pero la verdad es que la idea no es de verdad ser representativo de un contexto, jamás. Yo creo que es muy importante a las colecciones la idea del punto de vista, la idea distintiva de una colección. Pero la colección es siempre distintiva, sea una colección particular o debe ser distintiva, porque yo creo que el problema de los mercados globales con diferentes del arte de nuestro tiempo están imponiendo colecciones muy miméticas unas de las otras. Es cuando vemos muchas colecciones que pueden estar en Asia o en países árabes o en Rusia o en Londres o en Brasil, hay independientemente de fluctuaciones de artistas de contextos más locales, hay el artista mainstream internacional, que es el artista passepartout, que es buscado por el coleccionista passepartout también, el coleccionista que hace de una experiencia en su vida de ser un viajero, un filiasco del arte contemporáneo que hace la vuelta al mundo y 80 ferias de arte bienales. Entonces, esa tendencia para la normalización de las colecciones con los mismos nombres, es casi como de niños, tener los mismos stickers. Eso es una cosa que ocurre y es olvidar esa característica súper distintiva de la colección, que es la singularidad. Y la verdad es que buscar la singularidad es muy importante desde el punto de vista que puede ser o afectivo o interpretativo, o las dos cosas, claro. Y esa búsqueda de la singularidad existe también en las lecturas que nos llevan a confrontarnos con ciertas obras de arte y a revisar procesos de pensamiento sobre esas obras de arte. Y muchas veces el propio museo cambia. Por ejemplo, recientemente hemos inaugurado una exposición sobre los años 80, 90 en la colección. Y la verdad es que la colección de la Reina es aún noviza. Hay inmensos artistas que, por ejemplo, me encantaría tener en los años 80, 90. Y a mí me ha interesado ver ese proceso porque aún estaba de fuera, estaba llegando al museo. Y ha sido muy curioso porque yo hice una exposición también sobre los años 80 en Serralves. Y la verdad es que un museo hace también, uno construye un punto de vista sobre el presente, sobre un pasado reciente. Y en los años 80 han sido muy curiosos porque han sido con la globalización económica tenido en ese momento, un momento con la furia de los mercados económicos, ha tenido un momento de globalización también en los mercados de arte. Y ha sido el gran momento a donde un mercado internacional global empieza a ocurrir en el arte de la segunda mitad del siglo XX. Y entonces hay obras que se crean para ese mercado y hay como un arte industrializado y comercial que se desarrolla para un mercado. Y esa arte es dominante de los circuitos económicos. Está en las sedes de las empresas, está en las casas de los presidentes y abogados de las grandes compañías, y está en las galerías, y está en los museos también. Es la época de la resurrección, de la revisión postmoderna de los estilos, de los lenguajes, usando el postmodernismo, que es la crítica del modernismo, de una manera a donde everything goes. Y esos años 80 dominantes en el mercado han sido muy presentes en España, porque España salía de una dictadura
y se ha democratizado e integrado en el mundo, precisamente en los años 80, también como Portugal, pero España quería un museo en los años 80 y Portugal solo cree finales de los años 90, por diferentes economías, razones económicas, claro. Y la cuestión es que en los años 80 España ha sido de un cierto modo canibalizada por el discurso dominante de los mercados. Y entonces abrir un museo en España en los años 80 significaba tener que comprar Kiefer, tener que comprar Schnabel, tener que representar los grandes héroes que el mercado buscaba en España, como Miquel Barceló, por ejemplo. Y la verdad es que en la exposición que hicimos ahora hemos seguido una lectura contemporánea que relativiza mucho eso. Eso para nosotros era un contexto efímero de un mercado, una historia de su tiempo que debe ser contada, pero no en esa exposición. Las obras de la colección un día salirán también en una otra historia que haremos, porque una colección es un primer utensilio de la interpretación de historias. Pero yo creo que eso que me preguntas cómo se hace una colección en el museo, es esa primera confrontación con lo que ha ocurrido y lo que ocurre muchas veces